Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Buenas noches, ingresamos así al programa del día de hoy de Derecho al Día. Mi nombre es Juan Seda y como todos los programas convocamos a algún docente de nuestra casa para hablar sobre sus temas de investigación y de docencia. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de Marcelo Fabián Capeluto, que es docente, profesor adjunto interino de la materia de recursos naturales, también está en Derecho Ambiental, en Derecho Minero y el Desarrollo Sustentable, régimen jurídico de los residuos peligrosos y el régimen jurídico de los residuos domiciliarios. ¿Cómo te va, Marcelo? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Estás en el tema ambiental desde hace bastante tiempo. ¿Cómo elegiste esta orientación? ¿Cómo apareció en tu vida profesional? Y apareció por las ganas de devolver a la sociedad lo que la sociedad me dio. Es una forma de buscar soluciones, y para buscar soluciones hay que investigar qué es lo que está pasando. Y no esconder bajo la alfombra, porque si no, es como si no tenés estadísticas, nunca vas a tener respuestas. O sea que considerás tu lugar de abogado y de investigador en el tema medio ambiente como un aporte al tema del derecho al medio ambiente. Sí, y no solamente eso, sino buscar soluciones. Eso me encanta, buscar soluciones. Y no solamente eso, sino que dando a conocer, vos concientizás. Te quiero preguntar, Marcelo, antes de avanzar sobre las soluciones, que nos expliques un poco cuáles son los problemas de los cuales debemos preocuparnos. Mirá, hoy venía a hablar de la falta de control del Estado en el ejercicio del poder de policía. Cuando hablamos del Estado, podemos hablar del Estado nacional, provincial o municipal. Y vemos principalmente, por ejemplo, con el tema del agua, con el tema de los alimentos, cómo se da esa falta de control del Estado. Muchas veces se ven en el tema de los alimentos. La adulteración y falsificación de alimentos es algo muy común y que no se da a conocer. Muchos alimentos procesados nacieron como consecuencia de una adulteración. Por ejemplo, el queso Cuartirolo nació de la adulteración del queso cremoso con harina. Ah, sí. Por ejemplo... ¿Adulteración ilícita o es una mezcla? En realidad, una adulteración es ilícita. Pero ¿qué pasa? Después el Estado la legaliza. ¿Estamos? El Código Alimentario no lo permite. Entonces después surge la legalización. ¿Y en qué año fue esto? Y siempre que hay crisis económicas se produce esto. ¿Por qué? Porque se busca mantener el precio, pero lo que baja es la calidad. ¿Por qué? Porque el problema que hay es que el Estado no controla. ¿Qué hacen las empresas? Las empresas llevan el mejor producto a salud pública para que se lo aprueben, pero luego el Estado no va a la góndola. Entonces, ¿qué pasa? Pasa algo muy sencillo, bajan la calidad del producto. ¿Estamos? ¿Para qué? Para mantener el precio, porque la gente muchas veces compra precio y no sabe qué calidad. En realidad es el Estado el que tendría que controlar que esto no suceda, pero el Estado solo interviene por denuncias. Pero entonces, ¿dónde se produce el momento de la investigación, o mejor dicho, de la inspección bromatológica en un producto industrializado? ¿Cuándo se produce? Mira, el Estado, cuando le mandan el mejor producto para que lo aprueben. Una vez que lo aprobaron y sale a la venta, ese producto que llega a la góndola no es de esa mejor calidad que le llevaron para que sea aprobado su venta. Pero no hay inspecciones, por ejemplo, en las fábricas. Sí, hay inspecciones, yo no digo que no. Lo que pasa es que hay muy poca gente. Entonces, cuando vos tenés poca gente, en realidad no estás inspeccionando. Pero sería posible una inspección absoluta en el sentido de poder acceder a todas las unidades. No, pero sí sería posible tener gente capacitada, porque muchos de los inspectores que realizan su tarea no están capacitados para esa tarea. Lo mismo pasa en otras áreas. Vos tenés un Ministerio de Educación que muchas veces el especialista, la persona que ejerce el ministerio no es especialista en el tema. Y tenemos un Ministerio de Educación que no tiene escuelas, o un Ministerio de Salud que no tiene hospitales a nivel nacional.
Entonces hay cosas que no van bien, y en materia de recursos naturales y medio ambiente es igual, y ya lo vamos a ver. ¿Cuál sería entonces el principal problema al que debemos atender como ciudadanos desde lo que podríamos analizar como recursos naturales y medio ambiente? Mirá, yo creo que uno de los principales problemas es el derecho a la información, ¿no? Y nosotros tenemos una ley de información ambiental, que es la 25.831, que en realidad yo la llamo de desinformación ambiental. ¿Por qué? Porque lo único que hace es reglamentar la información ambiental y te dice cuándo el Estado no debe dar la información. Estamos por un lado. Y por otro lado te dice cuándo el Estado, o quién, digamos, te puede dar esa información. El Estado está obligado siempre, en teoría. Las empresas donde el Estado es parte, o sea, aquellas empresas mixtas, aquellas empresas privadas que son servidores de servicios públicos, aquellas empresas privadas que reciben un subsidio del Estado. Pero si nosotros queremos ir a una empresa privada, propiamente dicha, tenemos que ir al juez competente, y el juez competente establecerá, de acuerdo a su pensamiento, su forma de proceder, si hace o no hace lugar. Claro, ¿y cuál es el tipo de información que uno podría requerir? Y en realidad se puede requerir cualquier tipo de información. Es abierto. El tema está que el Estado, en el artículo 7 de la ley, establece distintas características cuando el Estado puede denegar la información en forma fundada. En realidad, siempre deniega la información. ¿Por qué? Porque puede afectar a los propios funcionarios públicos. Pero acá estamos hablando de información sobre el medio ambiente. Estamos hablando sobre información sobre el medio ambiente. ¿Qué pasa? Muchas veces vamos a ver que la contaminación ambiental puede llegar a producir enfermedad y muerte. Si produce enfermedad y muerte, no hay normal tolerancia. Claro. Es intolerable. Y esa protección del ciudadano, ¿tiene algún tipo de requisito? Por ejemplo, ¿se puede presentar un ciudadano de manera independiente o tiene que recurrir a alguna asociación o algún tipo de organismo estatal? No, se puede presentar cualquier persona, por la ley, cualquier persona puede solicitar la información, puede requerir información al Estado. El Estado te la puede dar o no. Claro. Antes de avanzar quisiera, hace un momento hablaste de las diferencias entre la competencia nacional y provincial. ¿El medio ambiente de quién depende? ¿Cuál es la competencia? La cosa es así, el medio ambiente es de carácter local. Solamente cuando hay interjurisdicción es federal. La nación dicta las normas de presupuestos mínimos y las provincias dictan las normas complementarias. Y entre estas dos normas, entre la nacional y la provincial, y puede haber en una tercera escala la municipal, tiene que haber un principio fundamental que es el de congruencia. ¿Por qué? Porque si no hay congruencia entre lo que dice una y otra, ya te voy a contar que en materia de medio ambiente y recursos naturales tenemos varias normas federales que se contradicen entre sí. Entonces no sabemos cuándo rige, si la posterior deroga la anterior, si la posterior está reglamentada, deroga la anterior, pero si la posterior no está reglamentada pasa a ser programática, entonces rige la anterior. Entonces hay cuestiones que a mi criterio muchas veces están hechas a propósito. Bueno, estamos hablando con Marcelo Fabián Capeluto, profesor adjunto interino de la materia de Derecho Ambiental. Vamos a hacer la primera pausa del día de hoy y volvemos en un momento con Derecho al Día. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, hoy con la presencia del profesor Marcelo Capeluto, profesor adjunto interino de la asignatura Derecho Ambiental. Te quiero preguntar, Marcelo, por un tema que nos inquieta a todos, que es el derecho al agua. ¿Existe el derecho al agua? No, de hecho el Código Civil, el anteproyecto del Código Civil Unificado establecía como derecho humano el acceso al agua potable. Cuando llegó el proyecto del Ejecutivo al Parlamento, desapareció ese artículo, así que de hecho no tenemos, y hoy en día, si bien el 70% del planeta es agua, solamente el 3% es agua dulce. Y el 21% de ese agua dulce está en Sudamérica. Por eso está el tema de la extranjerización de las tierras. Y sobre el 100% del agua dulce, el 70% se usa para temas agrícolas y ganaderos.
Por ejemplo, se necesitan 25.000 metros cúbicos de agua dulce para hacer una tonelada de carne y 1.500 metros cúbicos de agua dulce para una tonelada de cereal. En realidad, Argentina, cuando exporta productos primarios, está exportando agua dulce. ¿Y cuál es el régimen jurídico de las plataformas submarinas, o sea, del agua subterránea? ¿A quién pertenece? Mira, el dominio originario de los recursos naturales pertenece a las provincias conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional. Ahora, la jurisdicción es federal, porque todo, es más, los ríos son federales. ¿Por qué la jurisdicción es federal? Si no teníamos 24 prefecturas navales, tenemos una sola. El artículo 26 de la Constitución Nacional habla de la libre navegación de los ríos interiores. Entonces, si bien el dominio es provincial, la jurisdicción es federal, en el único caso. ¿El dominio sobre las costas, me estás diciendo? El dominio del agua. Todas las aguas de río, donde está el agua dulce, es de jurisdicción es federal. ¿Por qué? Porque por eso tenemos una sola prefectura naval, el poder de policía del Estado. Claro. ¿Y qué tipo de infracciones pueden darse para que tenga que actuar la prefectura? Ahora lo vamos a ver, porque principalmente cualquier tipo de contaminación. Y vamos a ver que del 100% del agua dulce, y ya te dije que el 70% es agrícola ganadera, que el 20% se usa para generar energía o para temas industriales, y el 10% es de carácter domiciliario. Y sobre ese 10% domiciliario se discute si ese acceso al agua dulce para uso domiciliario es un derecho humano o una mercancía. Si llega a ser una mercancía, no cualquiera va a poder tener acceso a ese agua dulce. Y nosotros necesitamos para vivir. Claro. En el año, a principios del siglo XX, creo que ya no, mejor dicho, del siglo XIX, en un famoso fallo de la Corte Suprema, se habló sobre el uso del agua y la contaminación que provocaba un matadero. Claro, Saladista Podestá contra la provincia de Buenos Aires. El tema fue muy sencillo y muy simple. En ese momento se discutía qué derecho prevalecía, si era el derecho a la salud, por ende el derecho a la vida. No había ecología, no había medio ambiente, y las carnes no existían los frigoríficos, se salaban. Primero se tiraba lo que no se producía, lo que no se necesitaba, se lo enterraba o se lo tiraba en el río. Esa misma gente tomaba agua de esos lugares. Entonces se produjo la fiebre amarilla que diezmó o mató 1/3 de la población de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, no había dónde enterrar los muertos y se creó el cementerio de la Chacarita, que era que estaba en las afueras. Era la Chacrita de los colegiales, el lugar del veraneo del Colegio Nacional de Buenos Aires, antes Real Colegio San Carlos. Sí. Aparece citada en y por eso, claro, y por eso también, si vas a ver que el ferrocarril Urquiza termina en Chacarita. ¿Por qué? Porque el que ganó la concesión fue don Federico Lacroce, y ganó la concesión de los tranvías a caballo. ¿Por qué? Para llevar los féretros al nuevo cementerio. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Qué pasó en ese caso? Después nacieron dos barrios, ¿no? La Chacrita de los colegiales se dividió en Chacarita y colegiales, pero eso es otro tema. Porque el tema de en aquel momento, el debate era, por un lado, el cuidado del agua, pero por otro lado, el matadero planteaba la necesidad o la libertad de ejercer una industria ilícita. Claro, porque se presume que toda habilitación es para un producto inocuo. Por eso se discutía si ejercer un trabajo lícito estaba por encima del derecho a la vida y por ende del derecho a la salud. Por eso, en cierto modo, salió muy poco tiempo después de ese fallo, salió la ley 2791 de 1891, que prohíbe el vertido de agua sin un tratamiento primario. Y vemos hoy en día que en el Río de la Plata están tirando agua sin ningún tipo de tratamiento. No tenemos plantas de efluentes locales. ¿Y cómo puede ser que es más, te doy un dato. ¿Dónde hay gente pescando? Vos fíjate que frente al aeroparque está la mayor cantidad de gente pescando. ¿Sabes por qué? Porque ahí está la salida de las cloacas. Y el pescado principal es el rastrero, el sábalo, que es rastrero, que está prohibido en la provincia de Buenos Aires, pero no hay un límite. En la ciudad de Buenos Aires no está prohibido,
y hay mucha gente que lo pesca. Y en provincia está prohibido y también lo pesca, porque en Berazategui, donde está la mancha de caca, la gente se baña en el río, la gente sale a pescar y la gente vende el pescado. ¿Y qué pasa si se consume ese pescado? Y puede producir enfermedades, porque ese es el tema principal, que puede producir enfermedades. ¿Y cuál fue la respuesta? Te vuelvo a insistir con el caso de 1891. ¿Cómo puede ser que desde el año 1891 hay una ley que prohíbe el uso del río para tirar los efluentes que surgen de la producción, y durante todo un siglo se estuvo contaminando el río? ¿Qué pasó? Mirá, el tema es que no tenemos memoria. Porque yo digo siempre que los muertos se cuentan de a uno. Cuando se produjeron la gran cantidad de muertos en el siglo XIX, trajo como consecuencia la planta potabilizadora que hoy está en Callao, lo que hoy es AISA. Esa planta potabilizadora surgió. Hoy tenemos trenes nuevos porque hubo muertos, si no, no tendríamos trenes nuevos. O sea, tenemos que mirarlo desde ese punto de vista, lamentablemente. Es más, nosotros no tenemos un código ambiental, no tenemos un fuero ambiental, pero cuando se produzca, lamentablemente es así, cuando se produzca un hecho, van a dar una respuesta simple, y la respuesta más simple va a ser reglamentarlo y crear un fuero especial. Pero si ya había normas, o sea, ¿qué garantía te da que si ya había normas y no se cumplen, ahora sí se cumplan con un fuero? Mirá, uno de los problemas que tiene todo el tema de la contaminación es la falta de reglamentación de las normas. Nosotros tenemos normas operativas y las normas programáticas. Las normas operativas rigen por su sola existencia, pero aquellas normas programáticas requieren de una reglamentación para su puesta en vigencia. Y bueno, es un problema que todavía tenemos, y bueno, está en nuestros representantes, dar la solución. Bueno, vamos a hacer el primer corte, mejor dicho, el corte de mitad del programa. Estamos hablando con Marcelo Capeluto. Es muy interesante y me interesa continuar con este tema de medio ambiente y bueno, todo el debate jurídico sobre los recursos naturales. Pero vamos a la pausa y volvemos en unos minutos con Derecho al Día. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, hoy con la presencia de Marcelo Fabián Capeluto, profesor adjunto interino de Derecho Ambiental. Nos hablabas hace un momento de la cuestión del agua y la dificultad de tener agua limpia y los recursos jurídicos que pueden aparecer. Hace un buen tiempo, en la Argentina hubo un proceso judicial muy importante donde intervino hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vinculado a la limpieza del riachuelo. ¿Nos podés contar en qué está ese proceso? Mirá, desde el año 2006 se ha avanzado, no digo que no, pero todavía falta bastante. ¿Por qué? Porque si vos tenés una cantidad de presupuesto para gastar y el Poder Ejecutivo ese presupuesto lo puede cambiar, y ese dinero que va para ACUMAR o para el organismo que corresponda va para Fútbol para Todos, estamos en problemas. De hecho, yo he traído algunas cositas. Por ejemplo, yo hice una tesis en la especialización en recursos naturales y tomé un diario que no era tan opositor en ese momento como era Clarín, y tomé un mandato. Es decir, el mandato del primer gobierno de Kirchner, desde el 25 de mayo del 2003 al 10 de diciembre de 2007. Y tomé un punto determinado, cómo es el tema del agua. Y me encontré, por ejemplo, el 12 de octubre del 2003, dicen pagan el agua y no es potable.
Dice, le pasa a casi 1 millón de personas que viven en 4 municipios del Gran Buenos Aires. El agua tiene más nitratos que lo permitido. Es un serio riesgo para la salud. ¿Por qué? Porque el Código Alimentario argentino lo fija en 45 miligramos. Cuando supera eso, ¿qué pasa? El nitrato hace que la hemoglobina, que es una sustancia que transporta oxígeno a través de la sangre, se transforma en metahemoglobina. Entonces no cumple con esa función. Es más, si el agua tiene nitratos y vos la calentás, es peor porque se concentra. O sea que si alguien la toma es mala, si la usa para tomar mate es peor. Exacto. Acá dice, ves, casi 1 millón de personas paga por agua no potable, 12 de octubre de 2003, en al menos 4 municipios del conurbano, las empresas distribuyeron agua con un alto contenido de nitrato superior al permitido. En su momento lo había comprobado Clarín, con análisis de laboratorios encargados a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Implica serios riesgos para la salud y el organismo regulador no hace nada para corregirlo. ¿Pero es confiable la fuente periodística? Es confiable, yo tomo todo con pinzas, pero como vas viendo y vos ves, no solamente esa nota, vas viendo otras escritas por otros y en otros momentos y vemos que casi nada cambió. Pero por ejemplo, para que tengas una idea, en Santa Fe dicen que pasa lo mismo. Fecha también 12 de octubre de 2003. Y hay un decreto reservado de cuando Solá era gobernador, el 878 del 2003, que hace una diferencia sutil entre agua potable y agua corriente. El agua potable cumple con el 100% de las características que obliga a la Organización Mundial de Salud. El agua corriente cumple con alguna de ellas. ¿Estamos? Y en los contratos habla de agua corriente y en las propagandas se habla de agua potable. De hecho, para que tengas una idea, por ejemplo, miércoles 31 de marzo de 2004, epidemia en Rojas, el agua corriente estaba contaminada. ¿Por qué? Porque usaron menos cloro y el calor fue un cóctel explosivo. En el año 2006, 28 de enero de 2006, me sorprendí porque vi la boleta de, en ese momento, Aguas Argentinas, y en la misma boleta le decía a la gente que el agua que venía a través de la canilla no era apta para consumo humano. Decía, en otras palabras, que ante el incremento de los consumos de agua por las altas temperaturas, ¿qué pasa? Como no había presión de agua, el agua de pozo, que le habían prohibido a la gente usar el agua de pozo para que ponga agua de red, y como no había presión, la empresa que hizo, usó ese agua de pozo y la mezcló con el agua de red. Claro. ¿Cuál es la característica del agua de pozo? El agua de pozo puede tener nitratos, productos de los pozos ciegos, están contaminadas la primera y segunda napa seguro, y hay lugares donde la tercera napa también está contaminada. Hay lugares como Ezeiza, donde la contaminación es con uranio empobrecido. Hay una causa judicial que la tiene el juzgado del doctor Santamarina, y hasta ahora no ha tenido avances, y hubo un geólogo de apellido Díaz que estableció que el agua que tenía los pozos que fueron controlados tenía altos contenidos de uranio empobrecido. La causa está en el juzgado federal número 1, es la causa 5452, y es el geólogo Fernando Máximo Díaz, que en sus conclusiones afirmó que las actividades del centro atómico de Ezeiza, ya sean actuales o pasadas, han afectado las aguas subterráneas de la región a nivel que impiden su uso como agua de bebida humana. Pero entonces, ¿qué significa? ¿Que no hubo un buen tratamiento de residuos nucleares? No digo eso, yo lo que digo que hubo mala praxis, porque si no, no puede ser que haya más en un lugar más uranio empobrecido y más nitratos en un lugar determinado donde hay muy poca población que en el aeropuerto, donde pasan millones de personas. Así que esto mismo lo establece Antonio Lewandowski. Así que estamos como estamos. Claro. De hecho, por ejemplo, en Martín Coronado, Villa Bosch y Ciudad Jardín había una empresa cooperativa que se llamaba Comaco, con más de 30 años de antigüedad, en donde establecía que
los 45 miligramos por litro que establece el Código Alimentario Argentino era no era directamente el límite máximo, sino que era un índice para tener como referencia. Y eso no es así. Vamos a ver mucho más sencillo. Hubo un estudio de la Universidad Nacional de La Plata, donde se encontró arsénico en 31 ciudades bonaerenses. Dice, la polémica sube por la canilla, asegura un estudio de la Universidad Nacional de La Plata. Los habitantes de 31 ciudades bonaerenses del interior bonaerense consumen agua con altos contenidos de arsénico. ¿Estamos? Para que tengas una idea. ¿Cuánto tiene que haber de arsénico? ¿Cuál es el porcentaje que tendría que haber de arsénico? Tendría que ser 10 partes por millón. ¿Estamos? El Código Alimentario fija en 50 partes por millón y se encontraron 200 partes por millón. Porque ¿qué es lo que hace el Estado? Muchas veces, en vez de poner plantas de efluentes de arsénico, modifica la ley y aumenta el nivel que puede tener. ¿Pero de dónde surge el arsénico? El arsénico puede ser a través de, por ejemplo, las curtiembres, que trabajan con arsénico. Hay mucho en Avellaneda, Lanús, toda esa zona tiene planta de fuente de arsénico. Cualquier empresa química que el arsénico produce trastornos dermatológicos, produce cáncer de piel. ¿Y cómo llega el arsénico de la empresa? Como llega el glifosato al campo. ¿Estamos? Y hoy en día se está discutiendo si el glifosato es o no produce o no enfermedades cuando es un veneno. Hay pesticidas y hay herbicidas, pero tanto el pesticida como el herbicida son venenos. ¿Estamos? Y a mi criterio, fumigar cerca de las zonas urbanas es un delito de lesa humanidad. Lo que pasó en Ituzaingó, en las afueras de Córdoba, y las penas que elaboró la justicia no fueron, a mi criterio, tan contundentes como tendrían que haber sido. ¿Por qué no nos contás qué pasó? Para que tengas una idea, algo muy por arriba. En las afueras de Córdoba había mucha gente con cáncer, en la ciudad de Ituzaingó, y no sabían de qué era, y empezaron a averiguar, y era producto de las fumigaciones, porque las fumigaciones se tienen que hacer en una zona alejada de las zonas rurales, y muchas veces quienes fumigan no tienen autorizaciones para hacerlo. Por ahí tienen autorización para volar, pero no tienen autorización para fumigar, y muchas veces quienes tienen que controlar tampoco controlan. Y las enfermedades ambientales vienen por goteo, o sea, se producen hoy y las consecuencias las ves 10, 15, 20 años después. Entonces, muchas veces a las empresas les permitís que quiebren o desaparezca la persona jurídica. ¿Estamos? Entonces, lamentablemente, todo se sociabiliza. Es decir, o la gente vive junto a la contaminación, o es la gente, a través del Estado, la que paga para decontaminar. Claro. Bueno, estamos hablando con Marcelo Fabián Capeluto, docente de nuestra facultad, vinculado al tema de Derecho Ambiental y Recursos Naturales. Vamos a hacer la última pausa del día de hoy y continuamos en un momento con Derecho al Día. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ingresamos al último bloque del día de hoy de Derecho al Día, hoy con nuestro docente y amigo Marcelo Capeluto, auxiliar docente de nuestra facultad, actualmente ocupando el cargo de adjunto interino de Derecho Ambiental y varias materias vinculadas a los recursos naturales. Pero Marcelo, empezaste nuestra charla hablando de algo preocupante, que realmente no quisiera dejarlo así en el aire, la inseguridad alimentaria. Sí, no es, en cierto modo, yo lo que digo que muchos alimentos procesados surgieron como consecuencia de una adulteración o de una falsificación. Para incorporar la palabra falsificación al artículo 200 del Código Penal, tuvo que morir mucha gente como consecuencia de la falsificación de medicamentos en la obra social bancaria, que no murieron como consecuencia de la enfermedad que tenían, pero no se pudieron curar
o tuvieron que padecerla como consecuencia de que el medicamento estaba falsificado. ¿Por qué? Porque la adulteración significa que algunos del contenido del producto los tiene, pero la falsificación no tiene ninguno. ¿Estamos? Por eso yo siempre digo que todo está atado con alambres. Ahora, hay, por supuesto que si uno compra un producto, quiere que ese producto sea, vamos a decir así, tenga esta característica de genuino. Ahora, me imagino que no cualquier cambio es nocivo para la salud. No. No significa que no son nocivos para la salud. Por ejemplo, el medallón de carne nació como consecuencia de la adulteración de la hamburguesa. Una hamburguesa tiene que tener hasta 25% de grasa. Cuando supera esa cantidad de grasa o tiene otros aditivos, como puede ser harina de soja, es un medallón de carne. Por eso la hamburguesa se achica cuando la cocinas y el medallón de carne no se achica. Por ejemplo, el queso Cuartirolo nació como consecuencia de la adulteración del queso cremoso con harina. Por eso cuando vos lo pones en la pizza, no se derrite. ¿Por qué? Porque tiene harina. Claro. Por ejemplo, las galletitas sin sal. Si el agua dulce tiene sal. Entonces sin sal agregada o sin sal adicionada. Claro. Bueno, pero eso tiene que ver con la difusión. Te quiero hacer una pregunta. También el tema del medio ambiente son derechos de tercera generación, igual que el derecho al consumidor. Y aquellos casos donde la adulteración ha provocado muertes, por ejemplo, me acuerdo hace unos años, bastante tiempo, ¿no? Pero con 2 vinos, ¿te acordás? Sí, Soy Cuyano y Mancero. Es la bodega Nietos de Gonzalo Torraga. Ahí sí hubo condenas. Hubo condenas y fueron ejemplificadoras. Pero en ese caso, para que tengan una idea, el alcohol es producto el vino, el alcohol, es producto del fermento de la uva. En ese caso, está prohibido el estiramiento. Muchas veces se estira ¿con qué? Con alcohol medicinal. Y lo que hicieron fue estirarlo con alcohol de quemar, el alcohol vegetal, el alcohol metílico. Y murió un montón de gente. Me acuerdo de esa, también me acuerdo del propóleo. Pero puede tener que ver, antes de ir al propóleo, puede tener que ver con que hubo un error en la mala praxis y era algo que se venía haciendo normalmente. Mirá, no lo sé eso. Lo que sí sé es que lo que fue probado en el juicio es que en vez de inspeccionar lo que era el Instituto de Vitivinicultura, en vez de inspeccionarlo, esta persona conseguía las estampillas. Entonces le daba la tranquilidad a la gente que estaba inspeccionado y no era así. Claro. De hecho, una anécdota dio como origen la desaparición de las damajuanas en la ciudad de Buenos Aires como consecuencia de esta adulteración. No hay más damajuanas en la ciudad de Buenos Aires. Casi no se ven. ¿Está prohibido? No está prohibido por ley. Pero no hay. Desapareció. Quizá cambiaron los hábitos de consumo. También cambiaron los hábitos, puede ser. También algo parecido pasó con el propóleo. Yo me acuerdo de Alicia Bruso, que consumía propóleo y murió muchos años después como consecuencia de esta adulteración, porque el propóleo, para diluirlo, tenían que usar propilenglicol, que es un diluyente farmacológico, y en vez de eso usaron dietilenglicol, que es un diluyente químico, que se usa en las cajas de cambio de los autos o para que el agua de los radiadores no se congele. Ahora, en su momento esa empresa planteó que había habido un sabotaje. Sí, me acuerdo, Laboratorios Wilhelm. Y bueno, lamentablemente cuando un juicio tarda 10 años, 8 años, no hay justicia. Te quiero preguntar, Marcelo, un tema que conocés bien, es cómo funcionan los controles de bromatología o estas áreas de salubridad en la ciudad de Buenos Aires. Porque uno camina por la calle y ve cantidad de locales de venta ambulante en condiciones que no sé cuáles son. Mirá, sanitarias. Hay cosas que yo no conozco. Yo conozco en base a la investigación y a lo que sale en los medios. Y en particular en la ciudad de Buenos Aires hay un control exigente en comparación a otros lugares. Hay provincias que son pobres o municipios muy pobres donde por ahí una persona es la que tiene que hacer todo el control, pero si bien
está prohibido la venta ambulante de alimentos, esto tiene que ser reprimido por el Estado. Porque si existe es porque algo pasa, algo hacemos mal. ¿Por qué el Estado en la Ciudad de Buenos Aires está ausente en estos controles? Yo no sé si está ausente o no, porque muchas veces puede estar presente y no alcanza el personal, o hay mafias, o aparecen en un lado. He oído también que muchas veces les avisan, entonces es muy difícil, pero hemos visto que, por ejemplo, en Retiro han desaparecido, sobre Florida había manteros y también había gente que vendía comida y desapareció, pero tenemos en la zona de Flores, que sobre Avellaneda, que... Pero es otro tema que no me... Es otro tema porque sí, yo... Además hay otra cosa, que... Estuve en Retiro y veo lo que se vio toda la vida, pero bueno, no. No, pero es mucho, por lo menos yo veo mucho mejor que otras épocas, yo siempre voy para Retiro. Pero el tema no es... o sea, hubo avances en temas, en legislación, en temas de medio ambiente, incluso hoy en día el daño ambiental tiene rango constitucional. Claro. Es el único derecho de daños que tiene rango constitucional y obliga a recomponer, es decir, a volver las cosas al estado anterior, y solamente cuando esto no es posible, una indemnización sustitutiva. Claro. O sea, hubo avances, lo que pasa que una cosa es avanzar legislativamente y otra cosa es ponerlo en la práctica. Bueno, yo te quiero agradecer por haber venido a este programa, por felicitar por el trabajo que estás haciendo. Acá está tu libro, Manual de Derecho Ambiental y de la Conservación y Explotación Racional de los Recursos Naturales, de Marcelo Fabián Caperuto. Así que te felicito por la tarea y las puertas de este programa están siempre abiertas para estas investigaciones. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, yo quería hacer una mención de una persona que ya no está, que ambos conocimos mucho, que es la doctora Margarita Formacero, que hace casi 3 años nos dejó, producto de también un tema ambiental como son los fumadores pasivos. Ella murió de cáncer de pulmón sin haber fumado nunca. Así que bueno, son cosas que eso, incluso el capítulo 14 del libro que habla del tema de la adicción del cigarrillo y todo demás, es en cierto modo en honor a ella. Bueno, vamos a leerlo. Muchas gracias y a nuestros oyentes será hasta la semana próxima en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Derecho al Día 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.